Vamos a hacer una comparativa. Ok. 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 A ver. Tun, 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 tun. Ok, entonces te mandé dos enlaces. Uno es para medir tu nivel del idioma inglés y el segundo es un examen de listening y de speaking, perdón. ¿Lo llegaste a tomar? No, no he tenido el tiempo, Carlos. De verdad que Ok, estaba muy volatado, pero no he podido. vale, El no de te inglés. preocupes. Y el segundo es de speaking. Sí, de speaking. Ok, tus compañeros ya han tomado también alguno de ellos. Todos han Ok, sacado A1, excepto un estudiante que sacó B1 en speaking, pero sacó A1 en gramática y esas cositas. ok, Déjame compartirte acá. Ellos recién van, el que sacó B1 en speaking y A1 en gramática, es Arnulfo. Él lleva como 8 clases. Sandra va por ahí, Sandra tiene 10 y también sacó A1. Van por allí. ¿Ok? Entonces, el ok, objetivo tuyo está por ahí, sacarte A1 también. ¿Ok? Pero no sacarte cero, sacarte, no sé, 20, más de 20. ok, ¿Ok? Hay ok. una comparativa de este examen que te acabo de habilitar, es el EFSET. Lo podemos comparar con el IELTS, con el de Cambridge, con el TOEFL y con el TOEIC. Es una certificación profesional, es gratuito, dura 50 minutos, es inmediato, es de por vida. Dice, ¿te sirve para la universidad? No. ¿Te sirve para inmigración? No. ¿Es una prueba escolar y corporativa? Sí. ¿Es como una herramienta de estudio? Sí. Es decir, el IEF es un examen, al ser gratuito, lo mandan a todos los colaboradores de la empresa y, Ah, ok. sirve para medir el nivel de inglés, ¿no? Como te digo, a mí me pidieron, yo tengo Cambridge, yo tengo este, pero me Ujú. dijeron, no, quiero este, porque si tú sabes inglés, ¿por qué no tomas este también? Si es Ok. gratis y tuve que tomarlo. Saqué más puntos que acá, obviamente, porque es un poco más fácil. eh, ¿El y TOEFL? no, no, el EFSET, el que te Sí, envié. es más fácil que el TOEFL, es la pregunta. Sí, es más fácil que el TOEFL, Ah, ok, ah, ok, porque dura menos, dura ok. menos. ¿Ok? Pero es inmediato. Para el trabajo, entrevista, te dicen, ok, toma el examen rapidito, tienes 50 minutos y ves el nivel. Te he Ah, ok. habilitado yo el listening y el speaking, te he mandado, ¿ok? Te voy a más o menos, te voy a enseñar cómo acceder, ¿ok? Te mandé el link, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, ahorita voy. vale, 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 vale. Igual también te estoy habilitando un enlace donde vas a poder descargar todos mis libros. Déjame compartirte todos estos links primero. Ok, listo. El del speaking te lo he mandado a tu WhatsApp. Ese sí no está todavía, ¿ok? Aquí es el examen internacional de EF. Acá está el link. Te estoy mandando unos libros para prepararte también por si quieres seguir avanzando. Aquí está el link. Ese también te lo voy a mandar por el chat. Ahora, profe, ¿cómo es el examen más o menos? El examen te recomiendo que lo hagas solo, ¿ok? Para que midas tu nivel verdaderamente. Y con las clases que tú ya hemos llevado, tú no fácil llegas a uno, a 1.23, a 1.24, ¿ok? ¿Qué significa esa nota? Que es un nivel básico, es un nivel un A1. A ver, te voy a mostrar un certificado que tengo yo, por ejemplo, acá está en el link. A ver, a ver. Que eso te viene con un enlace para mandárselo a tu empleador, ¿no? A ver, dame un segundo. Aquí tengo mi enlace. Los niveles del inglés se miden por nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Por ejemplo, el CELPIP 4, el que tú necesitas, es un B1. Ok. ¿Ok? Entonces tú ¿Y necesitas, B1 es más alto que A1? sí, el B1 es el nivel intermedio. Ya, por ejemplo, aquí tú ves algunos puntajes. ¿Ves aquí? Sí, sí. Ya, aquí tenemos A1, A2, B1, B2. Si Ah, tú ok. Si tú en el examen de EF, en este que te estoy mandando, llegas a sacar aquí, tú fácilmente podrías tomar el CELPIP 4. Ok, ok, Fácilmente. Tus ok. compañeros han llegado aquí en la primera ruta con las 8 primeras lecciones que han llevado. Ellos también van 8 clases, Ujú. excepto Sandra que va a 10. Han estado aquí.
Uno sacó 27 y el otro sacó 24. O sea, más de 30. Te vas a una 2. Ah, Ajá, y más de 40. tienes que sacarte 50 por Más allí, de 40, ¿ok? listo. Para tomarte ese es el examen CELPIP de 4. El 4 es un B1, ¿ok? Carlos, ¿y esto implica listening, speaking, writing, todo? Writing, sí, todo implica. Acá está Ah, todo. Por te he mandado 2 enlaces. Te digo que es un examen para trabajo, ¿ok? Yo aparte de eso, acabo de crear un nuevo sitio web para los estudiantes, muchísimo mejor que los anteriores, que es este de aquí, que también te lo compartí, que ujú. ese fue el motivo por el cual estaba ingresando a veces, acá cancelaba las clases, ese motivo. ¿Por qué? Porque mira, acá que te he separado por Ah, nivel. por niveles. Exacto, hay listening, reading, use of English, writing y también hay exámenes. ¿Ok? Ok. Ahora, tú, de acuerdo a ese examen que vas a sacar, vas a tener tus clases. Mira, ya no me necesitas mucho. Las clases que tenemos siempre son para preguntas concisas. Profe, explíqueme esta gramática, no entiendo esto. ¿Ok? Tú vas a Ujú. tomar el examen, luego, hoy día vamos a tener una clase, y si te sacas a uno, entras aquí donde dice A1. Y aquí vas a encontrar todas las clases que se evalúan en el CELPIP y cualquier examen de nivel A1. ¿Ok? Ujú. Terminas este A1 y ¿qué tienes que hacerte? Pásate al listening, pero a 1. Te vas al reading a 1, al use of English a 1, al Ah, ok. writing a 1. Ok. Ah, ok, 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 Ya ok. está ordenadito. Y estos temas son los que te vienen en el CELPIP, te vienen en el Cambridge y te vienen en el TOEFL. Entonces, Perfecto. por ejemplo, vamos a hacer clic en este, te voy a mandar el enlace, creo que también te lo mandé, te lo estoy mandando por tu chat. Ujú. Esto ya lo hemos hecho, ¿te acuerdas? Mira, en la primera clase, el de el verbo to be. Acá tienes que practicar. You, ¿con quién va? ¿Con is o con are? You is are. Muy bien. Yes, I are o yes, I am. I am. Muy bien. Terminas y te corriges. Ah, Tienes ok. 4. Ahora, profe, no me acuerdo. De repente a veces te da pena en preguntarme, te vas donde dice explanation. Y aquí encuentras la Ah, tablita. ah, la Judis. Ok. Claro. Entonces aquí tienes listening. El listening también. Ejercicios de listening. What's your job? Pones el listening. Aquí te sale el listening y escuchas el listening. Le das play y acá I'm está la pregunta. James. I'm James. I wear a smart uniform at work. I I go to work. the airport and prepare the plane for the Dice, I work at the airport. Si trabaja en el aeropuerto, ¿qué es James? Pilot, flight attendant o airport cleaner. Puede ser cualquiera de las tres. Puede Trabajar ser en el aeropuerto. cualquiera. A ver, sigamos escuchando. A ver, voy a compartir el audio. Creo que nos está compartiendo. A ver. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. passengers. Then I meet the passengers. I give them drinks and food. I give them drinks and food. Flight I attendant. flight attendant. Muy bien. ¿Qué es el flight attendant? El aeromozo. ¿Ok? El aeropuerto. Y así tienes los ejercicios next page y tienes Ok. para practicar. Entonces, ese es el motivo, ese es de ahora un muy buen beneficio, lo que son test English. ¿Te acuerdas que teníamos una ruta de aprendizaje? Ahora Sí, está sí, sí. más ordenado, más ordenado. Entonces, como puedes ver, aquí tienes los temas. Mira, esto ya hemos visto, este tema ya hemos visto en la clase 2, esto ya hemos visto, esto ya hemos visto, esto ya hemos visto, esto ya hemos visto. Mira, varios temas de la 1 ya hemos visto. Sí, sí, Es sí. por eso que tú tienes la confianza de que cuando tomas el examen IF, esto también ya hemos visto, preposiciones. Entonces, aquí ya te estoy compartiendo la ruta. Ok. Tienes que guardar ese link nada más. Entonces, tienes exámenes y clases. Hasta aquí, ¿tienes alguna consulta? No, está perfecto. No. Perfecto. Entonces, puedes hacer lo Entendidísimo. siguiente. Puedes tú también por Y tu está muy cuenta. amigable, Carlos. Muy Sí, está chévere. bien, bien fácil de entender, ¿verdad? Sí. Listo, 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 listo. Te mandé los exámenes, te mandé la tabla comparativa, te mandé el listening, ya. Entonces, depende de ti cuándo tomar el examen. ¿Ok? Ok. Recuerda que lo puedes tomar varias veces, pero con distintos correos. Ah, ok. Sí, porque te genera un enlace y ese enlace tienes que mandarlo a tu empleador. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, algunos que tomaron Duolingo y se van a Canadá a un college, toman el Duolingo y te genera un enlace, igualito. Te genera un enlace. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, having said that, let's continue with our class. Ok. Continuemos con la lección. Let's start. Ya sabemos lo que es el presente, ya sabemos lo que es el this, el that, sabemos que es el possessive, ¿verdad? ¿Alguna consulta Mm, sobre estos tres primeros temas? No. Listo.
sobre lo que es el an y plurales también. ¿Te acuerdas que se parecía a las reglas del present simple? No, ese es claro. Listo. Los adjectives, que teníamos que aprender adjetivos. El present simple question, que el why, el where, ¿también lo vimos? No, el why y where no. Listos. Let's continue here. Let's continue here. Ok, vamos a hacer lo siguiente. El presente simple, ¿te acuerdas? ¿Más o menos Ujú. algo? Sí, claro. Listo. A ver, súper rápido empecemos con el tema de los pronouns. ¿Te acuerdas cuáles eran los pronombres? Quickly. I, you, we. ¿Qué más? we, they, They. ¿Qué más? he, she, it, He, she, it. Muy bien. ¿Qué significa I? yo, Yo, you. tú, ¿Tú solamente tú? tú o ellos, ¿no? No, tú No, y ustedes. ustedes. A una consulta, si yo quiero si le quiero preguntar a mi amigo cómo está, ¿qué le digo? How are? How are you? How are you? Y si le quiero preguntar a mi jefe cómo se encuentra, será How lo are mismo. you? Igualito, porque usted y you en inglés es lo mismo. ¿Qué significa we? ¿Qué significa we? We es nosotros Nosotros y nosotras, ¿ok? y They, nosotras. Ellos, ellos y ellas, ellas. He, él, she ella. y it. Son cosas, esto, estas. Ah, no. Recuerda que it es el único pronombre que no tiene Sí. no tiene No hay, traducción. No no tiene hay nada en traducción. español parecido, ¿no? Exacto. Entonces lo dejamos con un vacío, ¿verdad? Yo lo pongo ahí como, yo siempre lo asocio es como a cosas, como a... Ah, ajá, ahorita vamos a ver eso. Ya, luego ya que aprendimos los pronombres, aprendimos lo que era transformation. Vamos a hacer un pequeño review. Transformation. Si yo te decía Carlos, ¿qué pronombre reemplazaba a Carlos? Sí, He. Si te decía Mary, ¿qué pronombre reemplazaba a Mary? sí, She. Si te decía Carlos and Mary. Si, they, they. Si te digo Mary and Anna. they, They. Si te digo, si tú dices you and Carlos. me You. and Carlos, No, ¿ya? no, tú dices you en Carlos. ¿Qué pronombre reemplazarías a eso? They, Incorrecto, ellos, sigue siendo you, porque ya, es ellos, ustedes. No, ok, no, 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 ok, ustedes, mira, tú dices tú y Carlos. Ah, ustedes. sí, Muy ok, bien. you, Si yo te digo I and Ana, o tú dices I and Ana. we, Muy excelente. Entonces, cuando vimos Transformation 1, luego vimos Transformation Part 2. Y aquí es donde aprendimos lo siguiente, de que el pronombre it reemplaza ¿qué? Reemplaza a palabras ¿en qué? En singular. Y they reemplaza a sí, palabras en sí, plural. Ah, ahí está. Dice que reemplaza a palabras en singular y a palabras en plural. Aparte de eso, vimos que cuando existe una sola cosa es it, ¿verdad? sí, O un solo sustantivo. Y cuando había plural, un conjunto es plural, ya, es they. Entonces, por ejemplo, si yo te digo table, ¿qué pronombre reemplaza table? it, It. Muy bien. Si digo cars, carros, they, they. Si te digo table a table, mira, a table and a car. they, Muy bien, they. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? no, clarísimo. Perfecto. Avanzamos más rápido. Bien. Ahora luego hicimos una metáfora del pan con pollo. ¿Te acuerdas el pan con pollo? ¿De qué está hecho un pan con pollito? Pan ¿Mm? y pollo. De pan, pollo, ¿qué más? Lechuga y mayonnaise, right? Y Ya, mayonesa. Listo. Una pregunta. De estos ingredientes del pan con pollo, ¿cuáles son opcionales? Que si tú lo quitas no pasa nada. lechuga y mayonesa. Lechuga y mayonesa. En el idioma inglés, cuando tú quieres crear una oración, necesitas estos ingredientes como el sujeto, como el verbo, como el objeto y el complemento. Quiere decir que si tu oración en inglés no tiene sujeto o no tiene verbo, ¿existe o no existe? No, Exacto. Entonces tienen que estar sí o sí, ¿verdad? cierto, Muy bien. Siguiente. Luego aprendí. Hasta ahí se quedó claro, ¿verdad? clarísimo, sí. Muy bien, estamos avanzando súper rápido. Luego de esto aprendimos que en el idioma inglés, ¿cuántos tiempos existen? 3, Incorrecto, solamente son dos, dos, el dos, presente y el. pasado. ¿Y los demás qué son? Son Varían entre, son variantes del presente y el pasado. Muy bien, y todo esto está dentro de un universo
Este universo es el universo del inglés. En este universo existe una regla. ¿Qué decía esa regla? No sé si te acuerdas. Si uso auxiliares, ¿qué hice? Ah, el verbo sigue igual. No uso reglas gramaticales. Ah, apréndetelo así. ¿Por qué? Porque luego cuando veamos las variantes, te vas a dar cuenta que es una regla universal. Pregunta, ¿esta regla universal funciona en el presente? ¿Sí o no? Sí, sí, claro, Sí. ¿Funcionará en el pasado? claro. Sí, porque es una regla universal. Ahora pregunta, si el presente tiene una variante que se llama present simple, ¿esta regla funcionará en el present simple? ¿No? ¿Por qué no? Si está dentro del mismo universo del inglés. ¿Qué opinas? Ah, Mira, ya te entiendo, sí. ¿funcionará o no Sí, funcionará? claro, sí, claro. Claro Que que es sí. Imagínate para que todo. aquí, ¿por qué? Porque es universal. Igualito, en esta variante del pasado que se llama past simple, esta regla, si uso auxiliar, no uso reglas gramaticales, ¿funcionará? ¿Sí o no? Claro, Claro que sí. Hasta aquí entendimos esta parte, ¿verdad? clarísimo. Listo. Entonces, luego de esto aprendimos que habían variantes, ¿no? El presente progresivo, el presente perfecto, el pasado progresivo, el futuro, esas cositas. Luego nos enfocamos en este que se llama presente. Solamente Simple. vamos a estudiar ahora una variante, ¿ok? Vamos a estudiar una variante. ¿Cómo se llama la variante? Present simple. Aquí, ¿te acuerdas la metáfora que hicimos del papá? Ah, del hijo no No reconocido. reconocido. Muy bien. Entonces, este presente To be. simple tiene hijos. Acá tengo una diapositiva que ya estoy avanzando para ir un poquito más rápido. Verbo to be. Exacto, el verbo tuviera ese hijo no reconocido. Let me share the screen first so we can continue. Listo, acá preparé esta tablita. Let's go. Y lo mismo que te he explicado, ya lo puse aquí para avanzar un poco más rápido. Ok, mira, acá vimos, ¿no? Los pronombres, vimos transformaciones, vimos el pan con pollo también, ¿cierto? Sí. Listo. Luego aprendimos esta de las variantes, ¿no? Regla universal. Y luego vimos que esa regla funciona en cada variación de estos dos tiempos. Luego nos pusimos a estudiar qué cosa, solamente el presente simple, ¿no? Y el presente simple era como este papá que pasa dinero a sus hijos. Pero a Carlos Sí, no lo reconoció, Carlos usa su propio dinero, pero los demás usan el dinero de su padre. sí. Entonces aquí está el presente simple, pasa reglas gramaticales. ¿A su hijo el verbo to be o a todos los verbos? No, no le pasa al verbo No, to be. Por lo tanto, el verbo to be que dice usa sus propias reglas. reglas. Una de esas reglas es que dice, usa cada forma dependiendo del pronombre. Entonces aquí tenemos I, we, they, y vemos que es am, are, is, y listo, ¿verdad? ¿Eh? Porque de Ya. acuerdo a esto, tendría que ser así, ¿no? Mira, tú tendría que ser aquí, mira, era sujeto, verbo, objeto, complemento, ¿cierto? Sí, Entonces yo podría decir, sí. I be happy. Tendría más sentido, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? pero Porque este no es se dice así. Ah, no se dice así. ¿Por qué? Porque el verbo to be usa sus propias Reglas. reglas, ya lo tienes clarísimo. Ahora, pregunta, de acuerdo a esto, ¿cómo se dice Carlos es inteligente? Mira, Carlos es inteligente. Carlos is Es intelligent. intelligent. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que va is? Porque Carlos es he, He. Muy bien. Pregunta, ¿qué cosa es Carlos? Sujeto, verbo, objeto, complemento, ¿qué es? sujeto, Sujeto es, ¿qué cosa es? verbo. Verbo, inteligencia es objeto, complemento, ¿vale? Sí, Listo. ¿Cumple la estructura del inglés? ¿Te acuerdas del pan con pollo? ¿Lo cumple o no lo cumple? sí, claro. Sí, lo cumple. Siguiente, ¿cómo se dice en inglés? Es bonito. It's nice. Así, is nice, ¿cierto? It is Ajá. nice. Ah, ¿y por qué it is nice? Porque es el sujeto. Muy bien, porque lo normal era esto. Mira, lo normal era que tú dijeras be nice. Ah, pero profe, aquí yo no sé qué pronombre va. ¿Y qué pronombre va acá? El It. pronombre it. ¿Por qué? Porque el pronombre it significa el va. Acá está, ¿qué dice? El vacío, ¿sí o no? Así el que no Por tiene. el que no tiene, por eso va el it. Y como ya sabes que va it, va el verbo to be is. Muy bien. Luego de esto, acá está, seguimos más rápido. Acá está, mira, el it is beautiful. Acá está sujeto, pero le Ya. faltaba sujeto, listo.
En negativo le agregaba el not, 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 not. Podría unirlo, ¿no? El are not, aren't, is not, isn't. El am con el no se junta. Acá tengo las contracciones, ya lo vimos. Sí. Luego tenemos para pregunta que era am, are, is, you, we, happy. Se respondía con el sujeto del verbo to be. Y acá podría ser en contracción y normal, ¿cierto? ¿Cierto? Genial. Entonces ya estás pro con el verbo to be. Luego de esto nos vamos a usar el presente simple. Nos regresamos porque acá tengo el otro mapa. Okay, 1 second, it's loading. Ya, listo. Y luego aquí aprendimos esto de las reglas, que estas reglas solamente se usaban con he, con she y con it. Hasta aquí tenías claro las reglas, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces esto ya está dominado. Creo. A ver, un Yo repaso. creo que sí. Yo A creo ver, que acá es sí. play, plays, plays, watch. Mire, aquí, Watch it. aquí, ¿por qué no pongo la S? ¿Por qué no pongo la S? ¿Por qué no es que es la S? ¿Por qué no le puedo agregar acá la S si acá tengo que usar reglas? ¿Por qué no le agrego la S? Porque no es I plays soccer, porque es I play soccer y no I plays. Ya. I play soccer. ¿Por qué es I play nomás y por qué no I plays? Porque la S es cuando es simple. Sí, pero eso también es presente simple. No, no por el verbo, sino por el sujeto. Ah, ya, porque el sujeto, ¿qué cosa tiene que ser? Para que vaya la S tiene que ser simple. No, tiene que ser he, she, or. Ya es simple. O sea, sí. O sea, de a uno. Exacto. Ya. He, she, it. En la tercera Sí, persona. ya. He, she, it. Sí, exacto, tercera persona. Listo. Ya está. Entonces, por eso aquí le pongo carry, watches, las reglitas están acá. No te olvides. Y luego aprendimos el negativo. La estructura del negativo cambia un poco. Primero va el auxiliar. Luego va o sea que acá uso auxiliar y tengo que aprenderme que los auxiliares son do, das. Pregunta, ¿este auxiliar no tiene significado? Es decir, es por ponerlo nada más, porque es parte de la estructura. No No, tiene. en traducción no traduce. Exacto. Pero acá sí, mira, este do y este das, ¿qué cosas son? Son verbos. Por lo Sí. tanto, este do y este das, con este do Ahí y no es das. auxiliar. En Exacto. ese caso no es auxiliar. Exactamente. Entonces, por lo Carlos, tanto, el dime, único auxiliar es do. do y el das, el do y el das. Es el único. No hay Sí, más son dos. auxiliares. Sí hay más auxiliares, pero son el pasado de estos, el pasado del auxiliar. Te cambio la pregunta. El verbo do, o sea, do, es el único que sirve como auxiliar en inglés. Pregunto, Exactamente. te estoy Es el preguntando. único. Sí, es el único que sirve como auxiliar, ya sea en presente, pasado. Perfecto. Aquí, entonces mira aquí, por ejemplo, quiero decir, yo hago la tarea, ¿cómo es? I do the homework, ¿cierto? Ahí Mira, the homework. ahora, Ya, este I es sujeto, este do es verbo y este es el objeto, ¿verdad? cierto. Cuando quiero decir que yo no hago la tarea, es I do I not do do the not. home. I do not do. ¿Por qué? Porque este do no es el verbo, este do es el auxi. El auxiliar. Es por eso que tengo I que poner el don't verbo. do. Lo podría. También, I don't do I the don't do. homework. I don't do. I don't do. Aquí, ella hace la tarea, she does the homework. En negativo, she does not do the homework. Pregunta, ¿por qué acá pongo do y por qué no pongo does? Si estoy trabajando con she. ¿Por qué no pongo das si estoy Porque es trabajando verbo. con? Ya sé que es verbo, por el mismo hecho de que es verbo, ¿por qué no pongo das? Porque ya tienes el auxiliar. Esa es la respuesta que buscaba, porque tengo el auxiliar y me olvido de las reglas. O she doesn't do the homework, ¿cierto? She Listo. doesn't. Luego aprendimos las preguntas. Las preguntas tenemos aquí auxiliar, sujeto, verbo, objeto y complemento, siempre. Siempre va este orden. ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, Carlos, déjame, me devuelvo y perdóname si es volver a empezar. ¿Por qué utilizo el auxiliar? Porque es ¿Por qué parte lo de la utilizo? estructura. No, tienes que ponerlo sí Pero o sí. para la estructura es en el tiempo en que estoy hablando, pregunto. Sí, tú tienes que usar el auxiliar porque no es por eso, mira.
¿Te acuerdas que te Ajá. dije que todas las oraciones tienen esta estructura, ¿no? Del pan con pollo. Sujeto, Sujeto, sí, verbo, objeto. verbo y Ya. predicado. Eso Pero ahí no solamente, está el auxiliar. ajá, aquí no está el auxiliar Estructura. porque el auxiliar solamente se usa en negativo. Ok, esa era la respuesta En que negativo y en solo pregunta. negativo utilizo auxiliar. Y en pregunta también, mira, acá está en pregunta Y en también, al pregunta. inicio. Y Ahora, en profe, y negativo y siempre vas, pregunta utilizo. sí, y toda la vida va a estar en negativo y en pregunta, toda la vida. Ya sea en pasado, en presente, toda la vida que tenga auxiliar, lo voy a usar en negativo y en pregunta, siempre. Perfecto. Listo. Ahora, una pregunta que me hicieron ayer fue la siguiente. Profe, ya sé esto y se responde, por ejemplo, ¿do you play soccer? Respondo con yes, I do y no, I don't. Profe, ¿yo puedo responder con yes o puedo responder con no nada más en lugar de poner I do y I don't? La respuesta es que sí. Esto de acá significa sí al español y esto de acá significa no. O sea que Pero si estoy hablando con alguien y respondo yes, I play, o yes, I do, ¿es más yes, formal? ya, ok. Lo correcto es que, por ejemplo, te digo, ¿do you play soccer? Y tú me dices que sí, me dices yes. Y si me dices que no, no. Esa es la primera opción, que es lo natural. Ahora, cuando alguien te pregunta, ¿tú juegas fútbol? Y dices, yes, I do y no, I don't. Ese también está bien. Significa sí, significa no. Solamente que es un poco más académico. Es Ok. un inglés No correctamente es el de dicho. hablar con los amigos, digámoslo así. No con el de hablar con los amigos también, sino que es gramaticalmente correcto. Ya, ok. O Ok. sea, para Entiendo. Sí, formal o para informal, tú deberías decir yes, I do o no, I don't. te entiendo. Así de simple. Y Ok. si ahora en la vida real no pasa esto, ¿no? En la vida real tú decimos yes y decimos no de frente. Es Pero que a mí cuando, me pasa mucho acá digamos, en el hablar normal con los compañeros de trabajo. Todos me molestan porque yo solo digo sí o no. Yes, no, de ahí no salgo. ok, pues Entonces sí, todos yes, son I do, yes, no, I don't. no, yes. Yes. Ok. Yes, I do, no, I don't. Pero sí, lo No, normal es que digas yes y lo otro bien no, no pasa nada. ¿Ok? perfecto. Ahora, esto lo conocemos con short answers. ¿Por qué? Porque son respuestas cortantes, ¿no? Como que sí y no. Así de simple. Sí y no. Ahora, vamos a agregarle a la estructura de preguntas algo que se llama WH questions. ¿Qué son las WH? Las WH son palabras que, como puedes ver, la mayoría inicia con WH. Pues, ¿Y para qué sirven esto? Estos sirven para que nosotros, al preguntar, nos den más información. Por ejemplo, tenemos el what, tenemos el where, tenemos el which, el why, el how. Profe, ¿qué significa what? What significa qué o cuál. ¿Qué significa where? Where ¿dónde? significa dónde. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? ¿Qué significa why? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Qué significa which? ¿Qué o ¿Cuál? cuál? ¿Qué o cuál? ¿Qué ¿A qué significa? también? Sí, ¿qué o cuál? ¿Qué significa Pero, ¿qué how? diferencia habría entre which y Igual. what? Ahorita llegamos Ah, que ya te leí la mente y acá lo puse, mira. vale, vale. ¿Qué significa how? ¿Cómo? ¿Qué significa who? ¿Quién? Ahora, una pregunta que siempre me hacen, profe, ¿qué significa, por qué la diferencia entre what y which si es que ambas significan qué o cuál? Un ejemplo que le doy es que imagínate que tú te vas a una fiesta, ¿ok? Conoces a alguien y le quieres preguntar su nombre. Lo normal es que le digas, what is your name? ¿Ok? Mira, te vas a una fiesta, oye, what is your name? Y yo te digo, my name is Pepito, ¿ok? Ahora, pasaron 8 meses y te vas a otra fiesta y encuentras a la misma persona, pero esta vez le dices, oye, which is your name? ¿Pepito, Goku o Naruto? ¿Cuál es la diferencia que cuando usas which, tú tienes que dar qué cosa? Opciones. Exactamente. Cuando tú Mm, das opciones, utilizas el which. Es por eso que cuando vas a comprar y te preguntan cuál, no te dicen what one, sino te dicen which one. ¿Por qué? which Porque one? te están dando opciones. ¿Hasta allí se entendió? Perfectamente. Listo. Entonces mira la pregunta de acá. Yo digo, ¿do you play soccer? Y yo le respondo con yes, I do, no, I don't. Lo que tengo que hacer es agregarle este WH question al inicio. Where do you play soccer? Y digo, I play soccer at the park, o de frente digo at the park. O sea, la respuesta concisa. At the park o I play soccer at the park. Ok. Siempre que utilizo las W question, Ujú. llevo auxiliar. Sí, igualito. La Siempre. ¿Por qué? estructura. Porque es una pregunta. Es una pregunta. Al ser Sí, de pregunta, yo acuerdo. tengo que auxiliar, solamente que lo tengo que poner al Auxiliar. inicio. Ok. Listo. Y eso son las WH questions.
Así de simple. Ahora vamos a analizar una pregunta que también a veces se confunde. Entonces, profe, ¿esto también funciona con el am, con el is y con el are? Por supuesto. Por ejemplo, yo le pregunto, are you okay? ¿Qué significa are you okay? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y de repente le agrego un double question. Le digo, why are you okay? ¿Tendrá sentido decir yes I am o no I'm not? ¿Tendrá sentido? No, tengo que decir, ¿por qué estás bien? No, Ah, I'm okay. because Ya. I am with my family, porque estoy con mi familia. ¿Se entendió? Yes. Listo, ahora sí, Clarísimo. pregunta de oro. Pregunta de oro. ¿Cómo se dice de dónde eres? Siguiendo la estructura que tenemos. Where are you Sería, from? a ver, sería así, ¿no? From where? From where are you? ¿Verdad? Y tiene sentido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque según la estructura tenemos aquí sujeto, el verbo to be y el WH question. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, pero el where no siempre va primero, ¿no? Ah, no, 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 no. Pero escúcheme primero aquí. Primero va el from Ah, where, porque esto ¿cómo se llama? El WH question, ¿cierto? sí. Mi pregunta es, ¿este from where existe WH question? O sea, ¿lo vemos aquí? No. ¿El único que conocemos es él? Where. Entonces, cuando pase esto, ¿qué tengo que hacer? A este from, ¿dónde lo tengo que poner? ¿Al fin? Al final. ¿Y cómo quedaría? Where are you? Where are you from? ¿Y cómo se traduce, Carlos? Se traduce de atrás hacia adelante. Ahora sí traduce lo bonito. ¿De dónde ¿De dónde eres? eres? Ahora, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sí, sí, sí. Ah, porque antes decía, ¿de dónde? Dice, ¿dónde eres tú de? ¿Cierto? Tú lo traducías así, ¿no? ¿De dónde eres tú de? Ah, se traduce de atrás hacia adelante. Ahora, tomando esto en cuenta, y quiero analizar qué tanto puedes deducir, mira acá. Hay una oración que dice, I am interested in Canada. Dice, yo estoy interesado en qué? En Canadá. Pregúntame, ¿en qué estás interesado? Empiezo. ¿Cómo se dice en qué? Sería What? in what, ¿cierto? In what. Ya. ¿Qué más? Are Are, you? are you interested? Muy bien. Interested. Ahora mi pregunta es, ¿este in what que acabamos de poner es un double question? ¿Lo Yes. encontramos acá? ¿Lo encontramos aquí al in what? No, el what. No, el what. ¿Y qué tengo que hacer? Que esta palabrita, ¿dónde la tengo que poner? Al final. Muy bien. ¿Y cómo sería? What are you interested in? No. Exactamente. Ah, ya. In el final. El in va. Exacto, al final. ¿Por qué? Porque el in what no es un double question. Ujú. Solamente es el what. El what lo dejo y este in lo pongo al fin. Al Ok. final. Siguiente pregunta. ¿Con quién? ¿Con quién juegas? ¿O con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Obviamente viene de la pregunta ¿con quién trabajas tú? ¿Cierto? Sí. Ahora, trabajas, ¿será verbo to be? No, ¿verdad? Listo. ¿Cómo se dice con quién? With, Eh, porque with, with es con. ¿Cómo se dice who? with who? With who. Ahora, trabajas. Work. Pero work, no, no, no. Sigue la estructura de acá. La estructura de aquí. Auxiliar, sujeto, Ah, verbo, ya. objeto, complemento. You work. Pero así era, you work, así. ¿O qué va antes en las preguntas? ¿Qué va al inicio, después del double Do question? you work? Do you work? Exacto. Do you? Do you work, ¿verdad? Yeah. Pregunta, ¿el with who existe? No. ¿Cuál existe? ¿El with o el who? Who? Who, ¿qué tengo que hacer? Who do you work with? Exactamente. Who do you work with? Y esto se traduce de atrás hacia adelante. Sería algo como ¿con quién trabajas? ¿Se ha entendido? Yeah. Recuerda esto. Tienes que fijarte el verbo. Recuerda Esa que si pregunta que acabas de hacer es más enfocada, por ejemplo, ¿en qué empresa? por ejemplo, ¿en qué empresa trabajas? Mira, ¿en qué empresa trabajas? Mira, digo, ¿en qué empresa, en qué empresa trabajas? Ok, sería in what qué? In what company, ¿qué más? You work? No, es que no es you work. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Aquí es donde quería llegar justo. Esta pregunta, ¿me voy por la ruta 1 o por la Do ruta you work? 2? Exacto, porque tengo que usar el Ya, el sí. auxiliar. ¿In what company do you work? Do you work? Pregunta, ¿el in what existe? No.
¿Qué tengo que ponerlo al fin? What, el Al final. final sería what company Do you work in? do you work in? ¿Qué te pareció? Ok. Sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero llegar es lo siguiente. Para que no cometas el error, es que primero te fijas con qué verbo vas a trabajar. Si es el verbo to be o es el verbo, cualquier otro verbo. Si es el verbo to be, te vas de frente, ¿no? No uso auxiliar. Pero si es un verbo, tú sabes que otro verbo, tienes que usar el auxiliar para negativo y para interrogativo, sí o sí. Claro, Es es obligatorio. ¿Hasta allí se clarísimo. entendió? Muy ¿Sí? clarísimo. Muy bien. Luego de que nosotros hayamos estudiado esto, que era la base, ¿no? Aprendimos algo que se llamaba adverbios de frecuencia, que era cuántas veces hacías una acción. ¿Te acuerdas que vimos el always, el usually? ¿Te acuerdas de esa parte? Eran como Listo. nueve ítems, ¿no? 9 ítems. Exacto, que no me importa cuál era la frecuencia, sino el significado más me importaba. Por ejemplo, si te digo always, ¿qué significa always? Siempre. Siempre, exactamente. Ahora, ¿dónde se ubicaba este adverbio de frecuencia? Tenías que ponerlo antes de cualquier verbo. Antes de cualquier verbo. O sea, aquí va. Antes de cualquier verbo. Pero si iba con el verbo to be, tenía que ponerlo después. ¿Quedó claro? Sí. Por ejemplo, digo, I am happy. ¿Dónde pongo el yo siempre soy feliz? ¿Aquí después del verbo to be o antes? I am very happy. No, no, quiero el always. Quiero poner el always. ¿Dónde lo pongo? Oh, I Antes del am am o después del am? always happy. Exacto, I am always happy. Como digo, yo como feliz. Sería I eat. I am eat. ¿Dónde va el always? ¿Antes del eat o después del eat? Antes del eat. Exactamente. Y eso era todo. Hasta ahí se entendió. Siempre el adverbio de frecuencia, este always, never, va después del verbo to be, pero va antes de cualquier otro verbo. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, está bien. No. Ya terminamos esto. Luego de que nosotros habíamos aprendido cómo usar, aprendimos en qué momento usarlo. Ahora, profe, ¿cuándo voy a usar esto? Mira, luego de que ya aprendimos cómo se crea, recién aprendemos a cómo usarlo. El presente simple la vas a usar cuando quieras hablar de rutinas, cuando quieras hablar de algo que se repite constantemente, ¿no? Por ejemplo, es un usually, esas cositas. También lo usas para hablar de situaciones permanentes o que tú crees que no van a cambiar. Por ejemplo, tú me dices, I live in Canada. ¿Vives en Canadá? Así de simple. ¿Tú crees que no va a cambiar, sí o no? O me dices, I am from Colombia. Pregunta, ¿vas a dejar de ser colombiano alguna vez? No, Es una situación permanente. sí, permanente. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? No, claro. Perfecto, ya habíamos dominado eso y luego ya nos enfocamos más en los objetos y complementos, ¿no? Por ejemplo, yo quería decir lo siguiente. Yo la amo a ella. Pregunta, ¿cómo se dice yo la amo a ella? I love him. I love she, Tú. así. ¿Podría I ser love she? to, I love she. I love to him, ¿no? No es el. Ok, entonces pregunta, ¿qué cosa es esto? Sujeto, esto vendría a ser mi verbo y esto es mi Complemento. objeto. Objeto complemento. Pregunta, ¿el sujeto es quien realiza la Acción. acción? El verbo es la Acción. acción y el objeto es quien recibe la Acción. acción. Por gramática, nosotros sabemos que los sujetos siempre, ¿qué cosas son? Los Pronombres. pronombres. Pregunta, ¿este she qué cosa es? ¿Es un pronombre o no es un pronombre? ¿Qué es un pronombre? Pregunta, ¿podrá ser un pronombre un objeto? No. No, para eso tenemos que usar los ¿qué? Los object pronouns, ¿verdad? ¿Y qué son los object pronouns? Teníamos me, teníamos you, teníamos her, teníamos him, teníamos it, teníamos them y teníamos us. Por lo tanto, yo la amo a ella, ¿cómo sería? To him. I love her. Her. Yo amo a ella. I love her. Her es ella y him es él, ya. Ajá, a ella, pero como Me objeto, o sea, enredo. Eso como siempre objeto. los vuelvo al Sí, revés. her es para Se chica y presta him para es para malas hombre. cosas. Listo. Exactamente. Le puedes cambiar el género y se puede sentir Ah, incómodo. sí, sí. Yes. Sí me ha pasado. Vale, vale. Aquí es haz de nosotros, them es de ello, es de un objeto, me es de yo. Yo me amo. ¿Cómo digo yo me amo? No voy a decir I love I. No, no es I love. Love me. I I love me. love me. I love me.
¿Ok? Entonces, aquí nos enfocamos un poquito en los pronombres objetos. ¿Ahí te acuerdas esta partecita ya? Sí. Listo. Luego de que nosotros aprendimos eso, reforzamos los objetos, seguimos con otra lección. Aprendimos qué cosas eran los posesivos, ¿no? Possessive. ¿Qué eran los posesivos? Adjective. Eran aquellos que nos indican a quién le pertenece. Por ejemplo, si teníamos los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Ahora, ¿para qué eran los adjetivos posesivos? Para que solamente con el simple hecho de indicar el adjetivo posesivo, yo sé a quién le pertenece. Por ejemplo, si yo digo my car, ¿esto a quién le pertenece? A mí, ¿sí Mi, o no? ¿Por qué? Mi carro. Si yo dijese your car, ¿a quién le pertenece? a él, A ti, no, 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 a ti, ti. a Sería ti, your sí. card. Si yo de repente digo his card, con el simple hecho de yo decir his card, yo sé que le pertenece a quién. A él, A un hombre. ¿Ah? Si yo dijese her card, con el simple hecho de decir her card, ¿a quién le pertenece eso? a ella. A una chica, a ella. Si le digo its card, ¿a quién le pertenece? A un animalito, a cualquier cosa en singular. Si yo te digo their card, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a un grupo de personas, ¿cierto? A A ellos. ellos. Y si te digo our card, ¿a quién le pertenece? A A nosotros. nosotros, nuestro carro. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Oye, su carro es costoso. Y estoy hablando, por ejemplo, de Mario, mi compañero de trabajo. Estoy hablando, oye, Mario es inteligente, pero, mira, Mario es inteligente, pero su carro es costoso. ¿Cómo diría eso? ¿Cómo decir su carro es costoso? Sí, estoy hablándote de Mario, ¿no? Mario is an But, intelligent person, but su carro es costoso. ¿Cómo digo eso? but her, But her, his his car car is expensive. is expensive. ¿Te das cuenta que solamente digo his car, no digo el carro de Mario, sino digo his Sí, car? sí. Ah, de repente estoy hablando, no te digo, mira lo siguiente, te digo, oye, Juan and Pedro work in this company. Te digo que Juan y Pedro trabajan en esta compañía. And, y, y sus casas están juntas. ¿Cómo digo eso? Mira, Juan y Pedro, a ver, y sus horarios mejor, y sus Juan horarios. and Pedro works Work in this in company. Y sus this horarios company. están juntas. ¿De quiénes son el horario? And, ¿En? and de ellos. Ajá, ¿cómo sería? They, And their, their their shifts are, schedule. Ah, okay. and their shift are together. ¿Te diste Their, cuenta? Mira, yo solamente no repito Juan y Pedro, sino que digo their their. shift, porque me refiero que es de ellos. Ah, ¿se está entendiendo? Sí, clarísimo. Muy bien. Uno más para continuar al siguiente tema que hemos visto. Por ejemplo, digo, oye, ¿sabes qué? Estoy feliz porque mi mamá tiene un carro y su carro es nuevo. Mira, estoy feliz porque mi mamá tiene un carro y su carro es nuevo. ¿Cómo digo eso? I am happy I am happy because because my mom my mom have a, a car. pregunta, have a car, ¿estará correcto? Have a car. Has a car. Muy bien, no te olvides que va por la ruta Yeah, 2. My yes. mom has a car. Has a car. Ahora digo, y su carro es nuevo. And his, no, and her car is And new. is new. ¿Te diste cuenta que no dices, y el carro de mi mamá es nuevo, sino digo, and her car? Her car. ¿Hasta aquí se ha entendido? Sí, sí, claro. Perfecto. Entonces, luego de que ya vimos también los posesivos, vamos a combinarlo todo en una oración. ¿Te parece? Dice, Okay. yo siempre, yo siempre, eh, yo siempre la escucho. Yo siempre la escucho. ¿Por qué? Porque ella hace su tarea. Dice, yo siempre la escucho porque ella hace su tarea. Punto. Yo, yo a veces entiendo la clase. Yo a veces entiendo la clase y nuestra casa
Es hermosa. Suficiente. Test número 1. ¿Cómo digo que yo siempre la escucho? I always I always listen listen. Muy bien. Listen to. because No. Yo siempre la escucho a ella, obviamente. to her, I listen to her. Because she she. has the homework. But she, can you repeat? She has She has the homework. a homework. Pregunta. Este has the homework, pero has viene del verbo have. Y have es tener, pero yo digo hacer. She is She is the homework. Me dices, ella es la tarea. hacer. Make. Ya, en este caso sería do. El verbo hacer es do. Do the homework. Pregunta, ¿she trabaja con do así para como verbo? No, ¿O usa does. reglas? She does the homework. Muy bien. Ahora, yo a veces entiendo la Has clase. that. Okay. I sometimes I sometimes understand understand, the okay, class understand the class. I sometimes understand the class and and our house our house is beautiful. Y listo. ¿Qué te pareció? ¿Difícil, complicado, sencillo, verdad? No, fácil. Me Listo, enredo entonces. mucho es con el do, con el hacer, no sé por qué, no lo Vale, asocio. ahorita vamos a ver. No Entonces, tengo- luego de no- terminar esto, No solo aquí en el primer ejemplo, sino casi siempre cuando hablo, no sé por qué no se me viene a la cabeza, no ato el hacer. vale, Ni- ahorita te voy a enseñar eso. Traigo más el make. Vale, entonces, ahorita te voy a enseñar, justo eso te voy a enseñar. Ahora, en inglés, el verbo hacer, mira, el verbo hacer se dice de dos maneras. El verbo hacer se puede decir con un do o se puede decir con un make. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer? Más que todo, o sea, no hay una manera de saber. Tienes que practicar, memorizar. Pero yo he encontrado un pequeño truco que te puede servir. El verbo make viene más que todo con la creación, viene con la invención de algo. Por ejemplo, si voy a hacer un queque. ¿Cómo fabricar? Claro que No, sí, con la invención de algo. Por ejemplo, voy a hacer un queque. Cuando haces un queque, ¿estás inventando algo o no? sí, Make pues make a cake. make a cake. Para hacer el desayuno, ¿estás inventando algo? ¿No estás creando algo? No. Sería Sí. make breakfast. Ahora, con do viene más que todo actividades. Por ejemplo, do the laundry. ¿Qué es do the laundry? Lavar la ropa. ¿Creo algo cuando lavo la ropa? No. Cuando do the homework, hacer la tarea. Do the shopping, hacer las compras. Do the best, hacerlo mejor. Do the laundry, do the homework, do the shopping, do the dishes. Do the dishes, lavar los platos. Make an effort, hacer un esfuerzo. Make lunch, hacer el almuerzo. Make dinner, hacer la cena. Make time, hacer tiempo. A make time. Make my bed, tender la cama. Mira, este es uno que a veces no cuadra, ¿no? Make my bed, tender la cama, make my bed. Entendido. Entonces, desafortunadamente sí, no hay como una regla, pero como que con el make es la creación de algo. Aquí yo no creo, solamente realizo la acción. Ok. ¿Se entendió? Sí. Listo. Entonces, luego de que ya vimos eso también, habíamos aprendido, ¿qué más? Lo que eran el presente progresivo. ¿Ok? Entonces, focus on the sport. Luego también vimos lo que eran las preposiciones and, in, on, ¿cierto? Y aquí te enseñé un truco que mientras más específico, cambia la preposición. Por ejemplo, aquí rapidito, en unos minutitos, para los días de semana, tengo que memorizar. ¿Qué uso para los días de semana? At, in, on. ¿Qué uso? On. On, muy bien. Para las etapas del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿qué uso?
At the morning. At, In. Recuerde, in the morning, in the afternoon, in the evening. Para la hora, ¿qué digo para la hora? At. Para el mediodía, mira, midday. At midday. At the moment. Para cuando cualquier cosa que termine con day va con on. Para las fechas va on, pero en este caso esto no es una fecha, esto es un siglo. Digo in. Para los meses, in. Para cualquier fecha o celebración, pero no tiene la palabra day, at. Para on the weekend. Uy, acá no está on the weekend. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá se dice on the weekend, pero en Inglaterra se dice at the weekend. ok. Y listo, mira, tengo todas las correctas. Profe, no me acuerdo. Aquí en explanation te he hecho el resumen, ¿no? At, in, on. Perfecto. Ok, entonces ya queda en ti repasar, ¿no? Mira, entonces te vas a Vale. gramática, tu tarea es la siguiente. Profe, ¿cómo practico un orden? Ya tienes un orden. Te haces esta primera, te haces esta de aquí, te haces lo que hemos visto el día de hoy, te haces el this y el that, que ya sabemos. Y ahora, para la siguiente lección que probablemente tengamos, tú tienes que haber practicado esto, los ejercicios que están ahí. Por ejemplo, este de aquí, que puede que te cueste. Hace los ejercicios. ¿Cómo digo? I don't, I drink o I not drink. ¿Cómo es? I don't drink. Practícate los ejercicios, son 4. Vale, vale. Terminas de practicar y luego dices, profe, me quedé en la número 6, profe, ¿ah? Ok, profe, podemos continuar, explíqueme la 7. No, profe, la 7 yo la hago sola. Lo hago solo. Este ya lo sé, profe. Explíqueme la de aquí, la que dice presión de continuo, profe. ¿Te explico? Tú avanzas. Profe, esta de acá no entiendo, ¿ah? ¿Puede volver a explicarme? Y así. Las que voy haciendo van quedando grabadas o algo así. No, tú te vas acordando el orden, vas así uno a uno, uno a No, uno. para saber, digo, es por la nota y eso. Ah, el puntaje te lo dan, el puntaje te lo dan. Ok, Sí, pero acá tú solito vas marcando, profe, ya hice esta, ya hice esta, ya hice esta. ok. Me quedé en la 4, vas en orden y así avanzas. Recuerda que tu progreso depende de ti. Vas a decir, profe, esta de acá, Sí. ¿por qué? No entiendo, por más que miro la explicación, no sé por qué. Explíqueme un favor. Esta la miramos. Y esa la miramos. Luego Vale. sigues. Una vez terminas todo esto, mira que es una ruta, acá está la tabla de contenido, ¿no? En la tabla de contenido lo puedes imprimir, lo puedes tener en una hoja y lo puedes ir tachando. Este ya lo tengo. POC, le pones un check. Este ya lo tengo, le pones un check. Y ahí está todo. Perfecto. Y así avanzas con el listening. ¿Alguna consulta antes de cerrar sesión? No, Ok. clarísimo. Ahora te Clarísimo, mando tu clase. Ahora ya está mucho más ordenado. perfecto. Ya está todito. Ok, so that would be all. Recuerda guardar el enlace del examen, que es un examen internacional, y te da tu Sí, no, certificado. ahí Ok, lo tengo, no, yes. tengo que hacerlo. Okay, so Ahora that me would be toca all. hacer. Carlos, gracias. Dime. Eres muy amable. Ok, Muchas gracias. that's great. Bye bye, take care. Thank you. Cualquier cosita me escribes. Bye bye. Claro que sí, gracias.